Si tenemos que definir a la cultura egipcia con una sola palabra, esta sería eternidad. Un pueblo que adoraba lo que venía del cielo y pasaban su vida preparando la muerte. Una muerte que sería un tránsito a una vida mejor, tal y como les indicaban sus dioses. Llegaron a escribir un manual para este paso, el libro de los muertos, que incluso al leerlo hoy en día nos hiela la sangre. Hoy iniciamos un viaje por el Egipto que asombró a Napoleón y Alejandro Magno. Ese Egipto que nos aguarda con 1000 enigmas y misterios por descubrir. Misterios que Champollion nos intentó aclarar con la traducción de la piedra Rosetta. Él fue el primero que se dio cuenta que los jeroglíficos eran fonéticos y que solo necesitaría hacer un diccionario de copto, lenguaje emparentado con el egipcio antiguo, para poder traducir todos los misterios que escondían los jeroglíficos. Champollion decía que esto era muy sencillo, pero ¿qué podemos esperar de un científico que estudiaba chino para entretenerse? La traducción se realizó y muchos enigmas se aclararon, a la vez que salieron a la luz nuevos misterios con estas nuevas interpretaciones. En nuestro viaje recorreremos los lugares más lejanos e inhóspitos del legendario país del Nilo, a la vez que ahondamos en lo más desconocido de una cultura que sigue fascinando al mundo, y esperemos que por muchos miles de años más. Egipto, el río de la vida. No se puede hablar de este país sin nombrar el Nilo, llamado Crisonoas por los griegos o Bahar para los árabes. Un río que en el principio de los tiempos fue Api, un dios. Dios que creó a sus orillas una cultura que asombraría al mundo. A Egipto viajan miles de personas al año, unos con el único objetivo del turismo. Pero una gran mayoría no es la primera vez que guían sus vidas a estos lugares. La realidad es que en cada viaje esperan que se les abra esa puerta a los enigmas del pasado que se ocultan bajo estos desiertos. Acompáñennos en un viaje inigualable en el que aclararemos algunas preguntas que nos acosan desde el principio de los tiempos. Cuando se habla de los misterios de Egipto, una de las cosas que más llama la atención es cómo un pueblo seminómada de hace 3000 años antes de Cristo resurge como una de las mayores culturas que ha tenido la humanidad. Y para explicarlo hay varias razones. Primero, no era un pueblo seminómada, tenía sus conocimientos y sobre todo conocimientos astronómicos. Siempre se ha comentado cuando se habla de misterios de Egipto que tal vez las pirámides y otro tipo de construcción pues no tenían ellos capacidad arquitectónica para poder hacer esas grandes moles arquitectónicas. Y siempre hay alguno que ha pensado que tuvieron ayuda de seres de las estrellas, lo cual es un error porque es menoscabar un poco toda la inteligencia que tenía este pueblo. Es cierto que ellos estaban obsesionados por las estrellas y prácticamente todo lo que hicieron en su vida y las obras que dejaron para la posteridad están basadas en ese conocimiento astronómico. La cultura egipcia parece una cultura de muerte, sin embargo es una cultura de vida, de eternidad, o eso es por lo menos lo que buscaban los faraones. Buscaban trascender porque ellos pensaban que llegado el juicio de Osiris resucitarían, no solo en el inframundo, sino en el propio mundo. Por eso, tan importante, conservar el cuerpo del difunto, la momia. La momia resucitaría en este mundo, simplemente para ser juzgada en un juicio entre dioses, evidentemente. Si en ese juicio salía airoso, conseguiría la eternidad, viajaría a la Menti, sería una estrella más en el firmamento cerca de Orión, sería compañero de Osiris, sería eterno. Sin embargo, para conservar la eternidad no solo tenía que conservar la momia, tenía que ser recordado en la tierra. Por eso, todos los monumentos funerarios de Egipto conservan el cartucho real, el nombre del faraón metido y conservado en una cuerda, en un cordel, en un recinto cerrado para proteger el nombre del faraón. Porque si bien era importante conservar la momia, casi más importante era conservar el propio nombre del faraón.
Hace casi 5 milenios, el pueblo egipcio era agricultor gracias al benévolo Nilo, un país que creció a los márgenes del caudal de la vida. Si nos alejamos unos pocos kilómetros de la orilla, el vergel que abandonamos se convierte en intransitable desierto. Pero el Nilo siempre cobró su precio. En las crecidas se llevaban miles de personas, casas y cultivos a rastras. Era el tributo que les cobraba el gran dios por darles la vida. Pero si por algo fue conocido el Egipto faraónico, fue por su búsqueda de la eternidad. Una eternidad que conseguían conservando los cuerpos de los difuntos. Fueron los reyes, además de en otras muchas cosas, de la momificación, de preparar los cuerpos para su vida en el otro lado, en el otro mundo. Uno de los problemas, incluso de los interrogantes más fascinantes que surgen en la cronología egipcia, es esa cronología imposible. ¿A qué me refiero? Que hay una cronología oficial desde la dinastía I con Menes en el 3000 a.C. hasta distintos faraones. Pero luego hay otra cronología que remite los antecedentes egipcios a unas culturas predinásticas donde se habla de dioses, de semidioses, de espíritus de la muerte, de los Ensujor o los adoradores de Horus. Vienen a ser esa representación de seres de aspecto leónido, de una altura bastante considerable, bastante fornidos, que vendrían a ser una especie de titanes del pasado. Son precisamente a los que se atribuye templos tan sumamente sorprendentes y desubicados como los que hay delante de la Esfinge de Gizeh. Allí tenemos unos templos de piedras ciclópeas, gigantescas, enormes, que nada tienen que ver, en nada se corresponden con el resto de templos que podemos ver en el país de los faraones. Aquí es donde entra la leyenda y aquí es donde se nos habla de esos Sensurjor. Evidentemente, si atendemos a la procedencia de las divinidades del país del Nilo, del país de los faraones, y atendemos a la descendencia de sus propios hijos, como podrían ser los Sensurjor, siempre se nos sitúa en estrellas lejanas. Es decir, algo que en principio los historiadores y los egiptólogos no estarían dispuestos a aceptar. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir a una cronología que realmente da vértigo. No estamos hablando ya de 5.000 años de antigüedad, sino que estamos hablando de 15.000, de 20.000, hasta de 30.000 años, como decía el egiptólogo André Pochán. Cuando él se refería a los registros sumerios, a los registros egipcios, decía que tendríamos que hablar de una antigüedad de 30.000 años y que, por desgracia, toda esta documentación se perdió con el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Corría el año 1914, cuando Howard Carter, el arqueólogo inglés auspiciado por Lord Carnarvon, iniciaba sus excavaciones en el Valle de los Reyes. Aquel Valle de los Reyes que inauguró Tutmosis I hace 3.500 años, siendo la primera tumba en habitar aquel desértico lugar como última morada. Los siguientes gobernantes le imitaron, esperando con esto evitar los expolios de los templos funerarios. Lo primero que se hacía era esviscerar el cuerpo para que cualquier elemento blando plausible de descomponerse, pues evidentemente no castigara ese cuerpo. A partir de ahí, lo que se extraían, esas vísceras principales, eran cuidadas en lo que se llamaba los vasos canópeos, que se ponían dentro de la misma tumba como parte de ese ajuar funerario, entre comillas, que llevaba el faraón. Así, a partir de ahí, el cuerpo, una vez sometido a este tipo de técnicas, pues podía hacer lo que consiguió en definitiva, ¿no? Que era perpetuarse hasta la eternidad. Pero había una tumba que no había sido encontrada, la del joven faraón Tutankamón, hijo del gran Akenatón. Ese era el objetivo de Carter. Sabía que esa tumba perdida se encontraba en aquel llamado Valle de los Reyes. Tras la Primera Guerra Mundial, se reanudaron las excavaciones, y en 1922, cuando Lord Carnarvon estaba a punto de retirar sus fondos a Carter por la falta de resultados, ocurrió lo inesperado. Bajo una simple paletada de tierra aparecieron 16 peldaños que bajaban a las entrañas de la tierra. Era la entrada de una tumba sin descubrir. Tumba que resultó ser la del faraón niño Tutankamón, asesinado con escasos 18 años por un certero golpe en la cabeza, seguramente propiciado por los sacerdotes, que eran quienes manejaban el país, y una vez que Tutankamón volvió a restablecer al dios Amón como principal, ya no les era de ninguna utilidad. Lo que allí se encontró sobrepasaba todo lo que el hombre pueda imaginar. Baste la frase que pronunció Carter cuando pasó una linterna al otro lado del muro, donde se encontraba el enorme sarcófago,
y ante las preguntas de los excavadores de qué había allí, contestó lacónicamente: «Veo cosas maravillosas». Era el mayor tesoro arqueológico de todos los tiempos. Pero si existe un verdadero misterio en Egipto, este es la construcción de las pirámides. En el año 430 a.C., Heródoto, uno de los más famosos historiadores griegos, visitó las pirámides de Giza. En especial habló de la del faraón Keops, poniéndole como un gobernante sanguinario y déspota que incluso fue capaz de prostituir a su hija para conseguir fondos y financiar la majestuosa pirámide. Cuando hablamos de pirámides egipcias, es evidente que si nos remitimos a las que se encuentran en la meseta de Gizeh, pues nos damos cuenta inmediatamente, bien sea leyendo o bien sea yendo al lugar, que no tienen absolutamente nada que ver con el resto de pirámides. Estamos hablando de la cuarta dinastía, estamos hablando de Keops, Kefren y Micerinos, y estamos hablando de unas pirámides que son perfectas. Digamos que el pueblo egipcio, que ya de por sí es un pueblo bastante enigmático, llega al culmen de su cultura. Y de repente, a partir de esa cuarta dinastía, cuando, bueno, entre otras cosas, crean esa pirámide de Keops, que es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue todavía en pie, de repente se les olvida. Esto nos lleva a pensar que posiblemente, cuando el pueblo egipcio se asienta en este valle del Nilo, es muy probable que las 3 pirámides, o por lo menos la gran pirámide de Keops, ya estuviera allí. Según Heródoto, en esta pirámide trabajaron 100.000 hombres durante 20 años para levantarla. Hoy, 2000 años después, si echamos cuentas, durante 20 años debieron de levantar, pulir y colocar una piedra de 2 toneladas de peso cada 3 minutos, sin contar el revestimiento o el intrincado sistema de túneles interiores. Tiene una altura de 139 metros, como un rascacielos de 40 plantas, elevación que se consigue con 2.600.000 bloques de piedra que aportan un peso total de más de 7 millones de toneladas. Se construyó hace 4.500 años, con más rigor arquitectónico que el que tendríamos ahora mismo. Hay como 4 pirámides que nos llama la atención porque se salen un poco de la norma habitual. Por supuesto, estoy hablando de las 3 grandes pirámides de la meseta de Gizeh, la de Keops, la de Kefren y la de Micerinos, pero también la de Snofru, que era el padre de Keops. Bueno, esas 4 pirámides en ningún momento se ha encontrado restos de los faraones que dicen que estaban atribuidas esas pirámides para su viaje hacia el más allá. Entonces eso ya en principio suele ser muy llamativo, porque los huesos que se encuentran en la pirámide de Menkaura, es decir, la de Micerinos, luego se demostraron que no correspondían con el faraón, sino que eran momias posteriores que alguien dejó depositadas. Entonces, el resto, la ausencia de restos en estas 4 pirámides nos está indicando que tenían una finalidad totalmente distinta. Ojo, una finalidad funeraria sin ningún lugar a dudas, pero en un lugar de enterramiento. Que luego con el tiempo las pirámides se convirtieran en lugar de enterramiento, no hay ningún tipo de duda. Pero esas 4, en principio, por su forma de trabajarlas, por su tecnología, por su sofisticación, eran otra cosa. Para hacer esta pirámide habrían hecho falta herramientas y medidores incluso superiores a los que tenemos en nuestros días. De estos no se encontró ni rastro, lo que no quiere decir que no los tuviesen. Una pirámide que ocupa 52 hectáreas de superficie y sus lados una precisión milimétrica. Sirva un ejemplo numérico que hoy en día se da como aceptable en una construcción, una diferencia de 600 segundos de arco. La pirámide de Keops tiene una diferencia en sus lados de solo 4 segundos de arco. Un enigma más de los muchos que se pueden plantear en el Antiguo Egipto. Ya no quién hizo las pirámides, sino cómo se construyeron las pirámides. Evidentemente me estoy refiriendo a las más importantes, a las de la meseta de Gizeh. Luego, la Esfinge tiene otro apartado. ¿El cómo se hicieron? Bueno, están las 2 teorías clásicas, que es lo de una rampa, que se tuvo que construir la rampa para ir ascendiendo poco a poco pues esa pirámide construida con unos 2.600.000 bloques de piedra, que ya es decir, hasta llegar a esos 147 metros de altura. Pero claro, esa rampa, si estamos hablando de una pendiente de un 7, un 8%, debería tener más de 1,5 kilómetros de longitud. Por lo tanto, la obra arquitectónica de la rampa casi era mayor que la de la propia pirámide. Habría que desecharlo.
La otra teoría, que se barajó hasta hace muy poco, es que era una rampa pero en circular, es decir, que rodeaba a la pirámide, pero el peso que debería soportar y los anclajes que debía tener con la propia pirámide pues hubieran sido tremendos y hubiera dejado también huellas, cosas que no se ha apreciado en la pirámide. Por lo tanto, habría que descartar esa teoría. Pues últimamente ha habido un egiptólogo francés, Jean-Pierre Houdin, que ha propuesto una teoría que de alguna forma da una visión totalmente diferente a lo que pensamos que se podía hacer la pirámide. Hasta ahora cualquier egiptólogo pensaba que se hacía de fuera adentro, y este egiptólogo francés ha propuesto lo contrario, que se hizo de dentro a fuera. Es decir, él comenta que hasta los primeros 43 metros de altura sí que hubo una rampa exterior, no había ningún problema porque se podía asumir ese coste adicional. Pero desde los 43 metros hasta los 147 metros de la altura final que tenía la pirámide, la construcción se hizo con una rampa interior utilizando una serie de túneles muy asociados a las paredes externas, de tal manera que se evitaban varias cosas así. Por una parte, los desechos, nunca se encontraron los desechos de la pirámide. ¿Por qué? Porque quedaron sepultados dentro de algunas cámaras secretas en el interior, y por otra parte, a la hora de ascender esos grandes bloques de granito, algunos de más de 60 toneladas, y que para eso construyeron las 5 cámaras de descarga, que hasta ahora había sido un enigma, no se pensaba qué utilidad podía haber tenido, y la utilidad era ni más ni menos precisamente arquitectónica, para soportar el peso, el gran peso que tenía que asumir esa construcción que se estaba haciendo de dentro a fuera. Si esto es cierto, desde luego esos grandes enigmas, uno de los grandes enigmas, quedaría desvelado, como es la forma de construir la Gran Pirámide de Keops. Mucho se ha especulado sobre los canteros egipcios y la perfección en el corte que daban a sus piedras. Un pueblo que en la cuarta dinastía no conocía la rueda y era capaz de cortar con sus sierras 2,5 milímetros en cada vuelta de sierra. Cuando las sierras de piedra más sofisticadas que tenemos hoy en día y controladas por ordenador no consiguen cortar más que 0,4 milímetros en cada vuelta, simplemente 60 veces menos. ¿Dónde quedaron estas herramientas? Si es que se ocultan en algún lugar de la Tierra. No sabemos cómo se levantaron y cómo evolucionó el pueblo egipcio, pero lo que está claro es que todas las grandes pirámides se construyeron en la cuarta dinastía, construcciones que serían imposibles en la dinastía 12 o 18, ya que no tenían la tecnología suficiente. Hablamos de una involución clara, como si los que tenían estos conocimientos desaparecieron. ¿Es posible que esto estuviese solo a la mano de unos pocos? Pero ¿quiénes eran esos pocos? Al hablar de técnicas arquitectónicas, es cierto que llama mucho la atención que la pirámide es como un símbolo repetido en distintas culturas, en distintas épocas, en distintas latitudes geográficas. ¿Por qué la pirámide? Bueno, tiene su sentido. Es cierto que cuando se intentan hacer comparaciones entre las pirámides mesoamericanas y las pirámides egipcias, hay algo que rechina desde el primer momento, y es la cronología. Es decir, no podemos comparar desde un punto de vista cronológico unas y otras, pero sí podemos indagar el por qué utilizaban esa técnica constructiva. ¿Por qué pirámides? Se sabe que tiene que ver con una cuestión simbólica, incluso con una cuestión energética. Las pirámides tienen una función muy clara desde el punto de vista de recoger la energía telúrica, es decir, la de la Tierra, y recoger la energía cósmica, la que venía del cielo, del universo. Y por eso, en algunos casos, se consideraban que eran tumbas, pero las pirámides no era la única finalidad la de ser templos funerarios. También se sabe que eran hitos geodésicos, que eran templos de iniciación, que eran lugares que servían para que trascendiera el ser humano, es decir, lugares de evolución y por tanto lugares de rituales siempre asociados con el más allá, con la otra vida. El universo teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides, lo que nos da una idea de ese poder, de ese magnetismo, de esa antigüedad, de esa perfección que alcanzó en muy poquito tiempo un pueblo que no dejaba de ser un pueblo nómada y que algo encontró en este margen del Nilo para de un día a otro decidir quedarse allí.
El Cairo se puede definir como un enorme caos, donde viven más de 20 millones de personas, pero al no caber todos, la mitad hacen su vida de día y la otra mitad al caer la noche. Atravesando este caos de tráfico, conseguimos llegar a uno de los lugares más peligrosos de la ciudad de los muertos. Un enorme cementerio a las espaldas de la ciudadela de Saladino y donde habitan más de 100.000 personas junto a sus difuntos. Porque estamos hablando de un cementerio otomano de más de 1 millón de tumbas, donde desde más o menos principios del siglo XIX hasta la fecha, las clases menos pudientes, los que no podían encontrar un hogar, decidieron ocupar tumbas, mausoleos, en definitiva, todo lo que allí significaba muerte para poder seguir con su vida. Es un lugar absolutamente increíble, no hay otro lugar con estas características en el mundo donde la vida y la muerte interactúen y convivan de una forma tan directa. En un cementerio donde yacen, entre otros, los héroes mamelucos de la reciente historia de Egipto. Incluso algunos de ellos lucharon contra las tropas francesas en el siglo XVIII. Al sur de la ciudad de Hermópilis y en la orilla occidental del Nilo se encuentra la ciudad de Tuna el Jebel. Aquí, en mitad del desierto, estuvo en su día la necrópolis de Hermópilis, rodeada de grandes tumbas, muchas esperando a su descubridor bajo las arenas de este secano paraje. Tumbas como las de Isadora, que vivió en Hermópilis durante el reinado del emperador Antonino Pío, ya en el siglo II después de Cristo y durante la dominación romana. Esta tumba se consideró un lugar de culto, pues una trágica historia en la que Isadora se enamora de un romano y muere durante su ida en las profundidades del Nilo. En la época en que los dioses y los hombres vivían juntos, cualquier acto o leyenda era suficiente para ser venerada. Como estamos viendo, nuestro camino por Egipto no está siendo fácil. Por tierra o cruzando el caudaloso Nilo en pequeños transbordadores, vamos hacia nuestro próximo destino, Al-Amarna, la ciudad de Akenatón. Además de los problemas de tener que avisar en todos los puestos de policía por donde pasamos, tenemos que esperar su autorización para continuar camino. Akenatón, 10º faraón de la dinastía XVIII, fue el primer faraón hereje, si por hereje se entiende al que va en contra de lo establecido, y Akenatón, hijo de Amenofis III, lo fue. Akenatón se enfrentó a los sacerdotes y al orden que hasta ese día había regido Egipto. Cambió la capital de Tebas a Al-Amarna, su ciudad. Lo primero que ordenó al llegar al poder es que todos los dioses a los que se adoraba hasta ese momento desaparecerían y solo se adoraría al sol, al padre de todo, y de él venía lo que disfrutábamos en este mundo. Algo que provocó terribles enfrentamientos con el poder que podemos imaginar no hizo nada fácil el gobierno ni la vida de este gran y desconocido faraón. El templo de Hatshepsut, a 25 kilómetros de Luxor y a espaldas del Valle de los Reyes, se nos muestra con una magnificencia que sentimos nos oculta algo, y es que Hatshepsut en sí mismo fue un enigma. Este impresionante templo se construyó en la ladera de una montaña por la única reina de Egipto, Hatshepsut. Esta construcción se dedicó a Amón-Ra, el dios Sol, y teóricamente el padre de la faraona. Hatshepsut fue una inteligente reina que incluso se hacía representar en las estatuas con atuendos masculinos y la barba propia de los faraones. El templo de Hatshepsut hoy en día es uno de los más importantes y más visitados a la vez, por la particularidad, en primer lugar, de que está consagrado, en cierto modo,
a un faraón que no fue tal, sino que fue faraona, fue la reina Hatshepsut. Y en segundo lugar porque se encuentra en el epicentro de lo que sería la sacralidad del Antiguo Egipto. Por un lado, en una de las vertientes de la montaña tebana sobre la que se sustenta el templo de Hatshepsut, o en cuya base está, tenemos el Valle de los Reyes, donde están todos los faraones, o prácticamente estaban todos los faraones. En otra vertiente tenemos el Valle de las Reinas y justo en el centro el templo de Hatshepsut, que además llama la atención el hecho de que arquitectónicamente no se parece en nada al resto de templos que podemos encontrar en el país de los faraones. Karnak, construida a orillas del Nilo y muy cerca de Luxor, fue la ciudad mágica por excelencia. Su nombre en egipcio era Ipet-Sup, el lugar más venerado. Durante siglos fue el recinto más sagrado del imperio. Su enorme templo principal está dedicado a Amon-Ra, el dios Sol, que regía los destinos del pueblo egipcio. Los santuarios religiosos se construían desde el templo principal hacia afuera, y hoy en día Karnak es el centro religioso más antiguo del mundo y en un estado de conservación asombroso. Cuando caminamos entre sus pétreos bosques de cientos de columnas, nos vienen a la imaginación montones de preguntas. ¿Qué poder podían tener las gentes que mandaron construir esos lugares sagrados para adoraciones de sus dioses? ¿Por qué llama la atención el templo de Karnak? Entre otras cosas porque uno cuando atraviesa el umbral de la entrada y te encuentras un poquito más adelante la sala ciclópea, estamos hablando de un lugar en el que ni 14 personas juntas son capaces de abarcar las inmensas columnas que hay allí representadas, que hay allí construidas y que todavía permanecen en pie. También hay una serie de cuestiones que quizás pasan desapercibidas al viajero que se acerca a Karnak, y es el hecho de que justo a la entrada, a mano derecha, hay un pequeño templo, y delante de este templo hay 3 representaciones, creo recordar, gigantescas de Tutankamón. Es, sin lugar a dudas, yo creo que el faraón más conocido, siendo el menos importante. Y es curioso porque aquí se abre otra línea de debate, y es que hay quien dice que Tutankamón no fue él, sino que fue ella, y efectivamente aquí está representado con pecho, es decir, con un pecho además bastante voluminoso, lo que nos viene a dar a entender de que posiblemente estamos ante una faraona y no un faraón. Dioses como Amon-Ra, el dios Sol, el más importante, y que no podemos comprender hoy en día el tremendo esfuerzo tanto humano como económico que realizaron para tener contentas a estas deidades. ¿Tanto les daban o tanto les debían? En Karnak podemos ver que se elevan hacia el cielo varios obeliscos, monumentos en piedra con forma de pilar y terminados en su cúspide con una especie de pirámide de latón o el famoso oro que les ponía en contacto con los seres de la otra vida. Eran la conexión con los dioses superiores que habitaban más allá de los cielos, como si de una antena se tratase. Pero tal fue la atracción como protector que ofrecían los obeliscos, que muchos de ellos fueron llevados por los conquistadores que pasaron por estas tierras a sus países, como en Roma, o el obelisco que se encuentra en la Plaza de la Concordia, en París, sin olvidar el protector máximo que se encuentra en la Plaza de San Pedro, en pleno corazón del cristianismo. Luxor es una ciudad de poco menos de 500.000 de habitantes, construida a orillas del Nilo. Una más, si no fuese por los maravillosos restos arqueológicos que alberga, como el único templo de Luxor. Allí tenemos una representación del dios Min. El dios Min es una representación con forma de la clásica que encontramos del egipcio, con su tiara, pero en este caso el pene está completamente erecto. Y es curioso observar hoy en día cómo los seguidores de la nueva era, prácticamente buscando esa fecundidad que no les llega, han desgastado el pene erecto del dios Min. El templo de Luxor fue levantado durante el Imperio Nuevo. En un principio estaba unido al de Karnak mediante una avenida flanqueada por esfinges. Fue construido por 2 grandes faraones, Amenhotep III y Ramsés II, que finalizó esta magnífica obra que asombraría al mundo. Estos fueron los principales artífices de la construcción, pero los gobernantes posteriores se encargaron de embellecerlo con bajorrelieves y otros arreglos. Hasta Alejandro Magno, que quedó impresionado al ver esta obra arquitectónica, colaboró en aumentar su belleza. Navegar por este mismo río Nilo, que sirvió como autopista para transportar las piedras de las pirámides, o ser las venas del comercio egipcio, sigue siendo maravilloso. Paisajes espectaculares nos rodean,
Viendo sus verdes orillas, parece que estamos en el paraíso. Eso sí, no nos alejemos mucho de la orilla, pues pereceríamos en el desierto. El Nilo es el único gran río del planeta que discurre de sur a norte. Hasta en esto tiene que ser enigmático y diferente. Por aquí se transportaron piedras y estatuas de tamaño increíble. El interés por Egipto para el mundo no comenzó hasta la Edad Media. El poder curativo que se atribuía a las momias invadió las farmacias del viejo continente con trozos de estas que podían curarnos de cualquier enfermedad. Ese interés fue el que hizo que viajeros e investigadores comenzaran a explorar el país. Como dice el refrán árabe, Egipto es el Nilo, y el Nilo es Egipto. Pero nosotros nos atrevemos a afirmar que Egipto es mucho más. Nos tenemos que ir también al famoso papiro de Turín, uno de esos papiros donde la cronología que aparece ahí es fantástica desde todos los términos. ¿Por qué? Porque nos habla también de fechas que nos remontan a más de 50.000, a más de 70.000 años. Y también se habla de héroes, de semidioses, de dioses, y ahí es donde se hace toda una genealogía de los dioses que luego son conocidos, como puede ser Petah, como puede ser Isis, Osiris, Horus, etc. Hasta el año 3000, donde Menes o Narmer reunifica el Alto y el Bajo Egipto y empezaría la primera dinastía. Y la otra fuente, también muy controvertida, es lo que se llama la Piedra de Palermo. Y en la Piedra de Palermo se habla ni más ni menos que de 120 reyes predinásticos. Entonces, si todo esto lo juntamos, claro, ¿hasta qué punto una cosa es cierta y la otra cosa no es cierta? ¿Dónde los historiadores dan credibilidad y dónde se piensa que es una leyenda? Navegar por el Nilo sigue siendo fastuoso. La arteria principal de un imperio que, a pesar de lo difícil que en estos tiempos nos sorprenda algo, los egipcios lo consiguen. Navegamos el río de la vida en el país donde su principal culto era a la muerte, donde no se ha descubierto nada más que un pequeño porcentaje de lo que nos esconde su desconocida cultura. Bajo las arenas y las aguas de este río, nos esperan quizás las respuestas que no hemos podido encontrar, si es que éstas existen. Pues bien cierto es que aquí y en otros lugares del planeta, como en el Yucatán americano o las costas del Perú, nacieron unas grandes culturas, contemporáneas, que adoraban al sol, que sus dioses venían de los cielos y debían de ofrecerles sacrificios. Al igual que en Egipto, estas culturas mesoamericanas construyeron las mismas pirámides, con una parecida arquitectura y altura. Manejaron las matemáticas y la astrología. También involucionaron hasta niveles ínfimos, como si alguien que les enseñó se marchó y les dejó solo con aquel reflejo dorado del sol contra las aguas del impresionante río. Momento en el que parece que el cielo y la tierra se unen, como recuerdo de quiénes fueron sus antepasados. Aproximadamente hoy se estima en un 17% lo que hay arrancado a las arenas del desierto, es decir, lo que los arqueólogos han descubierto, han certificado y han nombrado como parte de ese Egipto antiguo. Sin embargo, fíjate cómo las nuevas tecnologías pueden llegar a influir en lo que es la moderna investigación, cómo ha evolucionado también esta parte de la arqueología, que hace no mucho tiempo un equipo de arqueólogos norteamericanos han descubierto, gracias al satélite, que debajo del Nilo, es decir, debajo del lodo, en las partes menos profundas, podría haber hasta 3.000 asentamientos que están por descubrir y que permanecen debajo de las aguas. Yo creo que lo más interesante, lo más importante está por llegar. Si ya es misterioso y fascinante todo lo que hemos contado, no me quiero imaginar todo lo que vamos a averiguar de aquí a estos próximos años. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología suficiente para poder adentrarnos en muchos de estos secretos. Egipto se puede definir como ese gran mercado de alegrías y miserias cotidianas, donde todo el mundo vende y nadie compra. Aquí no vale el tópico, pero son felices. No. El egipcio es un pueblo ambicioso, que no se conforma con lo que tiene ni con la mísera vida de la mayoría de sus habitantes. Es la subsistencia llevada al límite. Queramos o no, a estos hombres algo se les tiene que pasar por su cabeza cuando escuchan hablar de aquel imperio que floreció y gobernó el norte de África, no por poder militar, sino cultural. Una cultura
que aún no comprendemos y esperemos que tardemos en comprender y podamos seguir investigando y encontrando cada día nuevas explicaciones a los orígenes de este enigma que fue la cultura egipcia.